hoy nos toca ver la benignidad y bondad. ¿Por qué dos? Se preguntarán. ¿Por qué dos? No estoy apurando la serie, sino que estas dos van juntas porque estas dos virtudes del fruto del Espíritu están íntimamente relacionadas. Y en la Biblia son usadas frecuentemente de manera intercambiables. Por eso las unimos solamente en un mensaje. Estas dos virtudes, benignidad y bondad, contrastan con los vicios de la carne. Quiero pedirles por favor que pongan sus ojitos en la Biblia y no en otra cosa, porque esta noche está hablando el Señor a través de su palabra. Por tanto, cierren los oídos a las voces humanas y abran los oídos a la voz del Señor. Quiero que miren la Biblia en Gálatas 5, donde estamos, un poquito antes. ¿Se acuerdan de las obras de la carne? Gálatas 5, porque es importante comprender eso antes que continuemos, porque estoy buscándolo también acá, porque nos damos cuenta que justamente estas virtudes, la benignidad y la bondad, se contrastan con los vicios de la obra de la carne. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el versículo 22 dice más el fruto del Espíritu. ¿Sabe lo que significa más cuando no lleva tilde? Significa pero, ¿sí? Por eso que está haciendo ahí un enlace muy bonito. Pero, o sea, es totalmente contrario lo que vamos a ver hoy día con los vicios que habitualmente luchamos, ¿no? En nuestra carne. Los pleitos, las rivalidades, las enemistades, los celos, las contiendas, se evidencian claramente cuando la benignidad y la bondad están ausentes. Para ver si están aquí, ¿ya? ¿Cuál es la razón número uno para que tú y yo queramos el fruto del Espíritu en nuestra vida? ¿Quién se atreve a contestarlo por el chat, por el micrófono? ¿Cuál debe ser la razón número uno porque tú y yo queremos el fruto del Espíritu en nuestra vida? ¿Quién se atreve por ahí a decirlo? ¿Están aquí en esta noche? ¿Sí? Como siempre, ¿están aquí? ¿Cuál debe ser la razón de que yo quiero el fruto del Espíritu en mi vida? ¿Ahí se atreve? Hoy día no hay participación, parece. No hay participación de la iglesia. Tú pregúntate, ¿cuál es la razón número uno de por qué tú quieres el fruto del Espíritu? Yo lo quiero, ¿sí? Pero ¿cuál debe ser la razón número uno de por qué tú quieres el fruto del Espíritu? Para heredar el reino de Dios. Ya. Una forma que dice de estar conectado con el Señor. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque si no lo tenemos claro, bueno, no es que solamente no anhelemos el fruto del Espíritu, sino saber cuál es la razón. Y ahí están respondiendo. Siempre pregunto, ¿están aquí esta noche? Muy bien, gracias Señor por los que están siempre para renovarnos. Ya, anótelo, porque esto es súper importante. La razón número uno de que nosotros realmente queramos el fruto del Espíritu es reflejar a Jesús. ¿Se dan cuenta a veces por qué no lo anhelamos? Porque no tenemos clara la razón. La razón número uno, grábeselo, la razón número uno de nosotros anhelar tener el fruto del Espíritu es reflejar a Jesús a este mundo. No estamos llamados a otra cosa. Estamos llamados a reflejar a Cristo a un mundo que no le conoce. Entonces, Efesios 5:1, la palabra de Dios dice: sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Entonces no se olvide, parto con esto lo había dicho en las otras series, pero en los otros mensajes, pero es importante que lo refresquemos. La razón número uno para anhelar el fruto del Espíritu es reflejar a Cristo. ¿Qué dice Efesios 5:1? Sed pues imitadores de Dios, pero mire qué hermoso. No como cualquier cosa, ¿como qué? Como hijos amados. En otras palabras, si nosotros somos hijos, debemos lucir como el Padre Celestial. De la misma manera que en muchas familias se da, ¿cierto? Que los hijos terrenales lucen muchas veces como sus padres terrenales. Pasa eso, ¿no? Hay una forma que uno come igual que los papás, ¿cierto? Tiene las mismas, a veces,
tendencia de los papás, las mismas costumbres, hay hasta gestos, cosas. Bueno, la Biblia nos dice que nosotros hagamos eso, seamos imitadores, pero de Dios como hijos amados, ¿ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque vivimos en un mundo, es cosa que usted mire las noticias, donde abunda la ira, ¿no? Es cosa de ver las redes sociales, donde muchas veces los mismos cristianos hablan de una manera agresiva, como si ese vocabulario fuera normal, ¿cierto? Nos pasa, ¿no? Es porque realmente estamos dentro de una generación que está caracterizada por la violencia física, el odio, el rechazo, el desprecio, el espíritu de condenación, de juicio, la práctica del bullying, ¿cierto? Hoy día escuchamos más que nunca cómo los niños están siendo afectados por la práctica del bullying. En mi tiempo también había, ojo, ¿no? Pero ahora es mucho más crudo, mucho más grave, ¿no? Entonces eso muestra cuánto el pensamiento cultural, cuidado con esto, se infiltra en nuestras mentes, se infiltra en los cristianos, se infiltra en la iglesia. Nosotros debemos pensar como piensa el Señor, ¿no? No como la cultura nos dice que pensemos. No se nos puede olvidar dos cosas, que yo lo he dicho hartas veces. La verdad y el amor tienen que ir de la mano. Nunca se olvide eso. La verdad y el amor tienen que ir de la mano. No puede haber puro amor sin verdad. Y no puede haber pura verdad si no hay amor, ¿sí? La verdad debe ser siempre en unidad, ¿ya? Definir estas dos virtudes, benignidad y bondad, no es algo fácil. Porque uno dice, como que se parecen, ¿no? Se parecen. ¿Qué es lo que es ser benigno y qué es lo que es ser bondadoso? Y yo les dije que estaban íntimamente relacionadas. Gracias ahí que nos aporta un dato también para ver que estamos en vivo y en directo. Edison Revila nos dice que en Venezuela 2 colegialas pelearon y una de ellas murió por un mal golpe. Bueno, eso pasa en Chile también a cada rato, ¿no? Está pasando en todas las sociedades del mundo. Estamos viviendo probablemente el peor momento de la historia. Por eso que es importante que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Les decía que definir estas virtudes no es algo fácil, ¿no? Porque transmiten la idea de experimentar un deseo genuino de reconocer y llenar las necesidades del otro. Pero quisiera darle este ejemplo. La bondad es y la benignidad hace. ¿Ya? La bondad es como que fuera lo interno y la benignidad es como la consecuencia externa, lo que hacemos. Si Dios, ¿cómo se lo explico? Si Dios ha cultivado la bondad en mi corazón, entonces lo natural es que haya una expresión externa en mis acciones de benignidad, de gentileza, como dice la NTV, de amabilidad, que es expresada en palabras y acciones. Quiero igual darle la definición para que lo comprendamos bien. Recuerden, la bondad es lo interior, la benignidad son los actos, lo exterior. Por eso que van de la mano, ¿no? La bondad interna produce la benignidad externa. ¿Qué es la benignidad? La cualidad, dice, de ser afable, considerado, humano, amable y comprensivo. ¿Qué es la bondad? La bondad es la cualidad de la excelencia moral y es una virtud que en la Biblia está asociada siempre a Dios. No es casualidad que la Biblia en el Salmo 145, miren lo que dice, qué hermoso. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre su creación. Eso lo sabemos, ¿cierto? El Señor es bueno. Pero al saber que es bueno, este pasaje está diciendo que es bueno con todos. Entonces, cuando tú piensas en Dios, de donde realmente se produce la verdadera benignidad, la verdadera bondad, nos damos cuenta que Él es bueno y también hace lo bueno. Esto es tremendo. Yo quiero detenerme un poquito aquí, porque el salmista también en el Salmo 119, 68 le dice al Señor, tú eres bueno y haces únicamente el bien. Quiero que entiendan bien esto, amada iglesia. Y uno dice, ¿por qué el Señor entonces permite cosas difíciles? Porque Dios puede permitir lo malo, por supuesto. ¿Pero para qué? Para hacer el bien. ¿Se acuerdan de la historia de José? Que yo siempre la cito. Uno puede decir, ¿cómo es posible que Dios orquestó? ¿Sí? Porque dice que Dios tenía predeterminado que pasara eso a José. ¿Cómo Dios permitió que José fuera vendido por los hermanos, echado en una cisterna, ¿cierto? Trataron de matarlo, lo denigraron. ¿Qué pasó después con José? Con José lo vendieron como una mercadería a Egipto, terminó en la casa de Potifar, hizo lo correcto, la mujer de Potifar quiso tomarlo, él por hacer lo correcto arrancó, haciendo lo correcto lo acusaron de una mentira, fue encarcelado. ¿Qué diría uno?
¿Qué dirías tú si te pasara eso? Dirías, pucha, el Señor como que no es tan bueno, ¿cierto? ¿O por qué Dios permite estas cosas tan malas? Pero ojo con lo que dice el salmista. Quiero explicarte esto que para mí ha sido una revelación de la semana pasada. No es el versículo, ese. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. O sea, Dios puede aún permitir lo malo, pero no para lo malo, ¿se entiende? Dios puede permitir lo malo como con José, pero para hacerle el bien a José. Si tú estás pasando por una tribulación, un sufrimiento, una enfermedad, es porque Dios está tratando de hacerlo con un propósito bueno para tu vida, que probablemente tú no lo entiendas. Hablamos mucho de esto el sábado, ¿cierto? Así que no voy a enfatizar más en esto. Pero Dios tiene un propósito con lo que está permitiendo en tu vida. Dios puede permitir el mal, pero ¿qué entiendes de aquí? Que el Señor es bueno y hace únicamente el bien. Aún con el mal, el Señor hace únicamente el bien. Eso nos da una visión mucho más profunda, ¿cierto? Y más hermosa de lo que nosotros tenemos que hacer también, ¿no? De manera que aquellas cosas que tú en tu corazón dictaminas como malas, ¿ya? Ojo con esto. Tú puedes decir, fue mala la pandemia, ¿sí? Hay gente que está diciendo, hoy día es malo el Zoom. Cuidado. Cuidado. Aquellas cosas que nosotros dictaminamos como malas, desde el punto de vista de la divinidad, son buenas. ¿Por qué? Porque están siendo necesarias para el propósito en el cual Dios está obrando en tu vida, así como Dios obró en José a través de muchas cosas malas. ¿Lo entiendes? Sí, gloria a Dios. Sigamos adelante. Entonces Dios es bueno con todos y su compasión es desbordante. Qué hermoso lo que dice, ¿no? Pero en un mundo ingrato, en un mundo de maldad, en un mundo que niega su existencia, en un mundo que no le obedece y en un mundo de queja contra Dios, a veces a nosotros nos cuesta, ¿cierto?, reflejar a Cristo, ser bondadosos y benignos con un mundo que hoy día se está destruyendo a sí mismo, ¿no? Entonces es importante que también comprendamos que la falta de gratitud en nosotros, ojo con esto porque son cosas que se van relacionando, la ira nos impide ser benignos y bondadosos. La falta de gratitud es otra cosa que nos impide ser benignos y bondadosos. ¿Cuál es la razón número uno para que nosotros exhibamos benignidad y bondad? Lo vuelvo a preguntar. Ahora tienen que responderlo bien. ¿Cuál es la razón número uno para que nosotros exhibamos o anhelemos el fruto del Espíritu? ¿Cuál es la razón número uno? La dije. Por eso yo pregunto. Reflejar a Cristo. Muy bien. Por eso yo pregunto, ¿estarán aquí, Dios mío? ¿Estarán aquí? La razón número uno, ya, la vamos a poner en pantalla mejor, ya, porque somos de oído y visuales. La razón número uno, porque nosotros tenemos que anhelar el fruto del Espíritu, y en este caso particular que estamos hablando hoy, exhibir la benignidad y la bondad, es la responsabilidad que tenemos de mostrar el carácter de Cristo al mundo. No te olvides de esto porque esto va a cambiar tu vida siempre y cuando tú lo hagas parte de ti. Si esto para ti es teoría, va a pasar como una linda teoría. Si esto tú lo abrazas y te pones a orar para que el Señor te llene de su Espíritu, tú andes en el Espíritu, entonces tú vas a ver que tu vida cambia cuando tú le puedes mostrar benignidad y bondad al mundo. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad, ¿qué es lo que es? Y la mía, número uno, reflejar el carácter de Cristo al mundo. Por eso nos equivocamos, porque tratamos de ser perfectos ante el mundo y no es nuestro llamado. Dios no nos manda a ser perfectos ante el mundo, pero ¿qué sí nos pide? Que reflejemos su carácter. Y en este caso, ¿qué nos está pidiendo? Que nosotros reflejemos la benignidad y la bondad, porque eso refleja el carácter de Cristo. Primera pregunta que te quiero hacer en esta noche, amado hijo o amada hija de Dios. ¿Con quién te cuesta ser bondadoso y por qué? Quiero que te preguntes a tu corazón. No quiero que lo respondas públicamente. Bueno, si alguien quiere responderlo está bien, pero no es la petición. ¿Con quién te cuesta ser bondadoso? Pregúntate. Y pregúntate por qué. ¿Por qué me cuesta ser bondadoso con tal persona? ¿O con quién me cuesta ser bondadoso? ¿Y por qué me cuesta hacerlo? Entonces, vamos. Aquí quisiera pedir ayuda. ¿Quién me quiere ayudar a leer un pasaje que es muy ilustrador? Porque definimos la benignidad y la bondad. Son difíciles de definir, pero creo que
Esa es la definición bíblica. Pero vamos a ilustrar la benignidad y la bondad a la luz de una historia bíblica. ¿Quién me quiere ayudar a leer? ¿Sí? Tiene que ser así. Ya, yo. Por favor. De a uno, no se me agolpen en el Zoom, que se atora. ¿Quién me quiere ayudar a leer este pasaje? Lo voy a poner en pantalla. ¿Quién dijo yo? Yo, la Katy. Katy. Cámara, pero puedo leer. Ya, muchas gracias, Katy. Vamos a leer esta historia. Por favor, ponga mucha atención en lo que va en pantalla. Yo voy pasando los versículos en pantalla. Porque vimos ciertos obstáculos para esto, ¿cierto? Nuestra ira, nuestro enojo, nuestra falta de agradecimiento. Todas esas cosas van contra la benignidad y la bondad en nuestra vida. El egoísmo es una de las cosas más potentes de nuestra vida. El egoísmo nos impide exhibir la benignidad y la bondad. ¿Por qué? Porque hace que estemos preocupados de nosotros y no de los demás. Entonces, antes de que Katy lea estos versículos, recuerden que nosotros necesitamos reflejar el carácter de Cristo, porque de lo contrario estaríamos fallando ¿qué? A nuestro llamado, porque fuimos llamados a eso. Y si fallamos a nuestro llamado, le estamos fallando a quien nos llamó. Pero hay mucha gente que aún no entiende a veces, dice, ¿cuál es el llamado a la vida cristiana? Principalmente este. ¿Cierto? Y como consecuencia es que hacemos discípulos. Esa es la misión de la iglesia, por supuesto. Pero en nuestro corazón, ¿cuál es nuestro principal llamado? La Biblia dice que conocer al Señor. O sea, y al conocer al Señor, reflejamos el carácter de Él al mundo. De eso se trata. Usted ve los hombres y mujeres en la Biblia. No eran perfectos, pero tenían un gran distintivo todos. ¿Qué eran? Reflejaban el carácter de Cristo al mundo. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen? ¿Qué pasó después con el primer mártir de la iglesia, Esteban? Exactamente lo mismo, reflejando el carácter de Cristo. Lo estaban apedreando y Esteban dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Se entiende? Cuando usted lee toda la Biblia se da cuenta que la prioridad para hombres y mujeres de Dios era reflejar el carácter de Cristo al mundo. Y para eso usted y yo necesitamos, una vez más, pasar tiempos de intimidad con Dios. Aquí es muy importante la lectura bíblica y la oración. Si no, esto no va a ser posible, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque usted puede decir externamente, ya, desde mañana voy a ser amable, voy a ser gentil, como dice la NTV, en vez de benignidad, gentileza. Voy a ser bondadoso. Pero ¿sabe qué? Eso no resulta si usted no lo hace con el Espíritu Santo. No resulta. Definitivamente no resulta. La benignidad y la bondad son fruto del Espíritu, no son cosas que usted se pueda programar, porque tal como usted las programa, se van, ¿no? Entonces, cuando usted realmente pasa tiempos con Dios, ¿cuál es la diferencia? Que la benignidad y la bondad, que el Espíritu Santo las produce, van a ser en mí un resultado de un cambio en mi cabecita, un cambio en mi mente, un cambio en mi corazón. Y por tanto, ya no pienso igual, y si no pienso igual, ya no siento igual, y si no siento igual, ya no actúo igual. ¿Se entiende la diferencia? Cuando dejo que eso sea un cambio interno, va a cambiar primero mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, por tanto mi actuar va a ser natural en el reflejar el carácter de Cristo. Es un cambio genuino. No es algo que yo voy a hacer, sino es algo que yo soy en el Señor. Entonces, lo que quiero pedirle que lea acá Katy, es una historia que ustedes conocen. Ustedes saben que el rey David tuvo un gran amigo, ¿no? Se llamaba Jonatán, hijo de Saúl, y era una amistad del alma, una amistad genuina, una amistad bonita, una amistad única. Cada uno de ellos en su amistad tenía un interés prioritario en el bienestar del otro, cuando usted lee esa historia en la Biblia. Y en el transcurso del tiempo usted sabe lo que pasó, ¿cierto? Desgraciadamente, de una forma muy desgraciada, Saúl y Jonatán murieron. Y el tiempo pasó, pero David no se olvidó de él. Ahora sí te pido ayuda, por favor, Katy. Dice esto la Escritura en 2 de Samuel 9 al 1. Cierto día, David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida.
está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: «Saludos, Mefiboset». Mefiboset respondió: «Yo soy su siervo». «No tengas miedo», le dijo David. «Mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey». Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: «¿Quién es tu siervo para que le muestres tal bondad a un perro muerto como yo?». Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: «Le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos, tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa». Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Esta es una ilustración muy bonita para mostrar efectivamente lo que es la benignidad y la bondad cuando vienen de Dios al corazón de uno. Tú tienes la historia ahí en tu casa, ¿no? Tienes tu Biblia, después la puedes leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, al comienzo. Fíjate las veces en que la palabra bondad fue usada. Yo te hago ese desafío para esta semana, que tú marques en ese pasaje. Fíjate la cantidad de veces en que la palabra bondad fue usada y las maneras en que fue usada. ¿Por qué? ¿Por qué es importante toda esta historia? Porque la bondad brota del amor hacia otro. Yo me detengo un poco en el versículo 3 porque me sorprende. Mira lo que dice. Dice que David le dice a quién le puede mostrar la bondad. ¿De quién? De Dios. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? O sea, es algo que viene de Dios, no es mi bondad. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Por eso les decía al comienzo que la bondad es y la benignidad hace. La bondad es lo que se forma en el corazón internamente y que se traduce en una benignidad externa. No su propia bondad, sino la bondad de ¿quién? De Dios. Por eso que es importante pasar tiempos con Dios, porque yo no me puedo hacer el bueno. No puedo tomar la decisión de decir voy a ser bueno mañana, ¿cierto? Y aparece una persona a usted, le falta el respeto ahí en su lugar de trabajo y uno dice: se me acabó la bondad. Porque no está trabajada con el Espíritu Santo, ¿cierto? Está tratando de producirse sola. Entonces la bondad de Dios. Cuando nosotros no mostramos bondad, lo que estamos haciendo es negarnos a ser instrumentos de Dios. Tocar a otros y cambiar a otros. ¿Por qué? Porque esta historia nos muestra que el amor, la bondad, el amor de Dios, por supuesto, graficado en la bondad, cambió una vida. Mefiboset, ¿cómo se veía? ¿Escuchó cuando leyó Katy? Decía: ¿qué vas a hacer tú con alguien como yo, que es un perro muerto? Él se veía como un perro muerto. O sea, alguien con una autoestima por el suelo. Cuando tú muestras la bondad de Dios a otras personas, las puedes tocar y las puedes cambiar. Y David le dice: te mostraré la bondad por amor de tu padre, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante? Que tu bondad debe incluir a tus enemigos. Ustedes saben que para David, Saúl fue un enemigo. O sea, es fácil mostrar la bondad con los que amamos, pero ¿qué tal si usted muestra la bondad con los que no ama? ¿Qué tal si usted muestra la bondad con aquellos que son sus enemigos? Es como si Saúl le hizo la guerra a David, y David, por el amor que tenía con Jonatán, igual le hizo el bien a la descendencia de Saúl. Esa es una bondad de parte de Dios, ¿no? Entonces, tu bondad y mi bondad debe incluir a nuestros enemigos. ¿Cómo hacemos esto, no? Eso fue, ¿por qué es importante? Porque eso fue exactamente lo que hizo Dios contigo y conmigo.
Dice la Biblia que cuando éramos enemigos de Dios, he explicado esto harto, ¿cierto? Porque así aprovechamos de siempre ilustrar doctrina a través de un tema. Cuando no teníamos a Cristo, la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Por tanto, cuando éramos enemigos de Dios, ¿Dios qué nos ofreció? Su bondad. ¿Para qué? Para que tú aprendas a que debes ofrecerle tu bondad también a tus enemigos. Dios nos ofreció su bondad, su gracia, su misericordia, su salvación, su perdón. Cuando yo era enemigo de Dios, que eso es lo hermoso, ¿no? Tú debes hacer lo mismo, yo debo hacer lo mismo. Tienes un llamado ¿a quién? A imitar a Cristo. Y debes hacer lo que Dios hizo contigo. Corazones resistentes a la benignidad y la bondad. Ejemplos, ninguna de estas dos virtudes que van de la mano pueden crecer, como decíamos, en un corazón ingrato. Ojo con ser mal agradecido. Tú tienes que aprender a darle gracias a Dios por todas las cosas. Y por lo que estoy viviendo difícil, también dale gracias. Porque tú viste en la Biblia alguna vez que José se quejó contra el Señor por lo que pasó. Te pregunto, ¿viste alguna vez José quejándose? Diciendo, Señor, ¿por qué permitiste que mi hermano me tirara una cisterna? Señor, ¿por qué permitiste que me vendieran? Señor, ¿por qué permitiste que yo hice lo correcto? Arranqué a la esposa de Potifar y me metieron en la cárcel. Señor, ¿por qué permites esta injusticia? Tú lees la Biblia y no ves ninguna ocasión en que José haga un reclamo. O sea, tú y yo debemos ser agradecidos, como dice el apóstol Pablo, cualquiera sea nuestra circunstancia. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo no agradecemos, aún estemos pasando algo difícil, entonces en ese corazón que no es agradecido, no va a crecer la bondad ni la benignidad. Como tampoco va a crecer, en el resumen que mandamos, en un corazón egoísta. El corazón que es egoísta tiene un solo mundo, el suyo, ¿cierto? Y está interesado solamente en su vida. Yo y mí. En un corazón egoísta no puede crecer la bondad y la benignidad. ¿Por qué? Porque la benignidad y la bondad se trata de hacerle el bien a otros. Y el que es egoísta no está pensando en cómo hacerle bien a otro. Está pensando en tener cosas buenas para sí mismo, para sí misma. La benignidad y la bondad, por el contrario, entonces, tiene un deseo genuino, anota esto, de satisfacer las necesidades de otros. La benignidad y la bondad tienen un deseo genuino de satisfacer las necesidades de otros. Entonces aprovecho de hacerte una segunda pregunta. ¿En tu vida estás más preocupado de satisfacer tus necesidades y las de tu familia, como lo hacen los malos también? ¿O estás más preocupado de satisfacer las necesidades de otros? Dije hace un rato que el corazón airado no puede ser gentil, ¿cierto? No puede ser bondadoso. ¿Lo dice la Biblia? Claro, nos lo estamos inventando. Efesios 4, 31 al 32, en una de las versiones más actuales dicen: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hoy día estábamos con familia completa, yo estaba comprando en la farmacia. Salgo del auto con mi hijo, que siempre me acompaña cuando nos bajamos de la farmacia, para que vean que Dios nos trata absolutamente a todos. Y yo veo que una persona está tratando de salir, y yo digo, va a girarse más hacia atrás para evitarme, ¿no? Y voy viendo por el espejo y no hace ningún intento de evitarme. Miren, no me pasó a llevar. Le pegó, pero es como si con todo el frente del auto en la parte trasera de mi auto. Entonces yo me bajo y le digo, ¿qué le pasa? Entonces me mira y lo veo completamente, ¿cómo decirlo? Como descompuesto, como con la mirada perdida. Entonces le dije, ¿usted está bien? Me dijo, sí, solamente tengo un poco de gripe. No, le digo, pero usted está bien, está alcoholizado, está drogado, dígame. Porque le digo, no es que usted me pasó a llevar. O sea, tiene claro que me pegó así como directamente al auto. O sea, usted no está en sus cabales, perdóname, pero tengo la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Por bondad de él, ¿por cierto? Porque si él está alcoholizado, yo tengo que hacer algo por él, ¿se entiende? Podría decir, vayas a la punta del cerro, y uno está mostrando cero amor, cero bondad, cero gentileza, ¿cierto? Y podría estar mostrando amargura. Entonces mi esposa me dijo, ¿se bajó a pelear? Le dije, no. Me bajé a preguntar
¿qué le pasaba? Le digo, porque lo vi totalmente desubicado. Entonces le dije, caballero, si usted está alcoholizado o está con droga, yo le pido por favor que usted no maneje, ¿no? O váyase inmediatamente a su casa porque su vida corre peligro. ¿Se entiende? Yo podría haber aplicado la amargura, la ira, el enojo, ¡oh, lo que me hizo al auto! Siempre aprendí de mi padre, nunca te preocupes por las latas, porque las latas se enderezan, lo que importan son las vidas. Porque esos son materialistas también, y eso a Dios no le agrada, ¿cierto? ¿Por qué les comento esto? Porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando hoy día. Yo me podría haber amargado, me podría haber airado, me podría haber enojado, haber aplicado gritos, calumnia, haber aplicado cero bondad y cero benignidad con el caballero. Pero le dije, por su bien, dígame la verdad, porque yo lo veo extraño, ¿no? Uno entiende cuando uno se me toparon a cuando me pegaron de frente así, cuando la persona no dobló. O sea, entonces yo le dije, usted parece que no está en sus cabales. Yo le dije, por favor, por amor a su vida, no siga manejando, porque lo veo que está, yo no sé si está alcoholizado o drogado, pero cuidado con su vida. Le dije, usted puede tener un accidente grave más allá si usted no escucha lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo Dios nos prueba, no? Si ustedes me preguntan, todavía no veo el auto, el detalle cómo quedó. No me interesa, realmente, ¿no? Creo que Dios tiene el control de todas las cosas y tengo que aprender a decirle gracias, Señor, por lo que también pasó hoy día. Finalmente, para ir terminando, no llevamos ni 30 minutos, pero bueno, vamos a ir terminando. Tenemos que aprender que la benignidad y la bondad sean un estilo de vida para nosotros, ¿no? Y con esto quiero ir finalizando. Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, Mateo 5, que es bueno que lo lean también, Él dijo las siguientes palabras. Dijo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Este versículo siempre me ha encantado y creo que se lo he mencionado muchas veces. Miren, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Como diciendo, si ustedes son bondadosos, gentiles, generosos, buenos con su familia, el Señor está diciendo no tiene ni una gracia, porque los malos hacen exactamente lo mismo, po. También le dan lo mejor a su familia. ¿Cuál es la gracia? Hacerlo con tus enemigos, po. Porque por eso dice, ¿acaso no lo hacen los recaudadores de impuestos? Porque tenían la fama de ser corruptos. Y abajo está diciendo, ¿acaso no hacen lo mismo los gentiles? Eran mal mirados, ¿cierto? Los gentiles, los malos. Y tiene razón el Señor, claro, po. Si los asesinos también son buenos con sus familias, po. Entonces, ¿qué gracia tiene que tú solamente egoísmo? Que tú solamente ames a los que te aman. ¿Qué gracia tiene que tú seas benigno y bondadoso solamente con los tuyos? ¿Qué gracia tiene que tú apliques misericordia solamente con los tuyos? Ninguna, porque los malos hacen lo mismo. La gracia, dice el Señor al principio, es que tú ames o hagas todas estas cosas con tus enemigos, que ores por los que te persiguen. ¿Para qué? Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Y te da el ejemplo del Señor, mira, dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos. Te está dando el ejemplo cómo actúa el Señor. Y que llueva sobre justos e injustos. ¿Y cómo termina este pasaje del Sermón del Monte? Por tanto, ojo con esto, dice, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Te lo explico para las personas más nuevitas. No está tratando de decir la Biblia sean perfectos, porque no, en lo que tú entiendes ser perfecto, ¿cierto? Porque no somos perfectos, somos pecadores. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando nos manda a ser perfectos? Se refiere a que seamos íntegros, que seamos maduros, que seamos desarrollados, que seamos completos en el Señor. A eso se refiere. Sé íntegro, maduro, desarrollado, completo, como tu Padre Celestial también lo es. ¿Vamos comprendiendo? Excelente. Entonces, para terminar, amada iglesia, para mí ha sido mucha bendición. Uno puede pensar que porque uno le toca exponer, predicar, para mí ha sido mucha bendición vivir esta serie Los Frutos del Espíritu, y le invito a lo mismo. O sea, si Dios permite cosas conmigo, quiere decir que si tú expones tu corazón y le estás orando al Señor por esto, Dios también va a permitir cosas contigo, ¿no? Absolutamente igual. Absolutamente igual.
La persona bondadosa, esto para terminar, para que tú también evalúes tu corazón y yo el mío. La persona bondadosa es aquella que se pone en los zapatos del otro. La persona bondadosa es aquella que está preocupada de velar constantemente por las necesidades de otro. La persona bondadosa es capaz de sentir la necesidad de otros. Cuando Cristo, dice la Biblia, vio las multitudes, Él sintió algo en su corazón, se angustió, porque vio, dice la Biblia, que las ovejas caminaban como sin pastor. Jesús vio la necesidad y sintió la necesidad. ¿Y qué hizo el Señor? Actuó. Fuera gente buena o mala, dice la Biblia, que las alimentó espiritualmente al hablarles y también las alimentó físicamente al darles pan. Ojo con esto, porque esto tiene que tocarnos, hijos de Dios. No podemos ser indiferentes si aquí alguien está enfermo o enferma. No podemos ser indiferentes si alguien aquí lo está pasando mal. ¿Sabes por qué? Porque la persona bondadosa es aquella que siente o experimenta el dolor que el otro está experimentando. Y por último, si tú puedes decir, a lo mejor no entiendo lo que estás pasando porque no lo he vivido nunca, tú sí puedes decir, pero te voy a acompañar y voy a llorar contigo. Esa es la persona bondadosa. Por eso que el egoísmo es algo muy grave para la vida cristiana. Porque un corazón egoísta que se preocupa solamente de sí y de su familia, jamás va a brotar ni la benignidad ni la bondad. No solamente Cristo les dio de comer espiritualmente y físicamente, sino que Cristo descargó a los otros. ¿Se acuerdan cuando invitó a las multitudes y les dijo, vengan a mí, vengan, todos los que están cansados y cargados, porque yo los haré descansar? La persona bondadosa perdona el pecado del otro, perdona las fallas del otro, porque Cristo también lo hizo. La persona bondadosa prefiere ser herido antes que herir. La persona bondadosa, aquí me cuesta, este es un palo para mí mismo. La persona bondadosa está dispuesta a que la interrumpan sin airarse. A mí me cuesta mucho eso. No me gusta que me interrumpan. Entonces tengo que orarle al Señor por eso, ¿se entiende? Pero a ti también te pasa, ¿no? Yo te pregunto, ¿cómo te sientes si haces algo amable por alguien y no recibes las gracias? ¿Te ha pasado? Hiciste algo súper amable por alguien y no te dieron ni las gracias. ¿Te ha pasado? ¿Cómo te sientes? ¿Pero sabes por qué te sientes mal? Y yo también me he sentido mal cuando he hecho algo y no me dan ni las gracias. También me siento mal. Porque a veces uno busca la benignidad para su propia gloria y no para glorificar al Señor. La benignidad de Dios no se ve afectada por la gratitud o por la ingratitud. Entonces necesitamos adoptar eso como estilo de vida, que la benignidad y la bondad sean un estilo de vida para ti y tú lo hagas para darle gloria a Dios, no porque te den las gracias o te den las gracias. Para terminar, quisiera citar Lucas capítulo 6 versículo 35. Dice, antes bien, nuevamente para graficar esto, amen a sus enemigos y hagan bien. ¿Y de dónde saca esto que uno tiene que tener bondad aunque no te den las gracias? Bueno, aquí lo dice la palabra. Y presten, no esperando nada a cambio. Pero ¿qué es lo hermoso? Mire lo que promete el Señor para los que son bondadosos, no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y los perversos. ¿Qué te interesa más, que un ser humano te dé las gracias o que Dios te recompense? Por supuesto que Dios nos recompense. Proverbios 11:17 en la NTV, mira la pantalla, dice, tu bondad, esto tiene recompensa, tu bondad te recompensará, pero ojo también con los que son al revés, tu crueldad te destruirá. Es palabra de Dios. En otra versión que me gusta mucho, dicho de otra manera, el mismo versículo dice, el hombre o la mujer misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Tú no te das cuenta el daño que has hecho a tu vida por el egoísmo. No te das cuenta.
Pero el que es egoísta se está haciendo un daño terrible a su vida. No así el generoso. El apóstol Pablo, reafirmando lo mismo, este es un consejo para todos nosotros. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. ¿Y cómo termina ese pasaje? Dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Ahí se demuestra que somos de Cristo, amados hijos e hijas de Dios. El que te tiene mal en el trabajo, ande y llévale un café, hazle el bien. El que tú consideras tu enemigo o tu enemiga, hazle cosas que no tienen ningún sentido, hazle un regalo, hazle un cumplido. Porque Cristo no solamente actúa así con la gente, Cristo actuó contigo y conmigo así cuando éramos sus enemigos. Te pregunto para terminar, ¿de qué maneras tú muestras benignidad a los que te rodean? Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que mostraste benignidad a los que te rodean? Quiero preguntarte esto. No somos Cristo por si acaso, ¿no? Pero hagamos un ejercicio hipotético. Si tú fueras Cristo, ¿qué harías por los demás? Y por eso te hago esta pregunta, porque no podemos ser como Cristo, pero estamos llamados a reflejar su carácter, ¿se entiende? Entonces, válida la pregunta. Si tú fueras Cristo, ¿qué harías tú por los demás? Aún por tus enemigos. Aquí está la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante que hagamos esto, amada iglesia? Porque la palabra de Dios en Mateo 25, versículos 34 en adelante, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, ojo con esto, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, dice el Señor, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, dice Cristo, y ustedes me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? Nunca te vimos así, Señor, ¿no? ¿Cuándo te vimos enfermo, Señor, en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey le responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Por eso usted nunca menosprecia a quien le está haciendo un bien. ¿Porque a quién se lo está haciendo? A Cristo. Señor, tengo que hacerle bien a esta persona que se ha portado pésimo conmigo. ¿A quién se lo está haciendo? A Cristo. Cuando usted le hizo bien a una persona que estaba enferma, ¿a quién se lo hizo? A Cristo. Cuando usted actuó con bondad con una persona necesitada, ¿a quién se lo hizo? A Cristo. Lo está diciendo el Señor. Cuando usted se preocupó de la necesidad de aquel que no tenía ni ropa ni para vestirse, ¿a quién se lo hizo? A Cristo. Y cuando el Señor dice al final, por cuanto lo hicieron a uno de estos, los más pequeños, ¿sabe a qué se refiere? Aún al más insignificante, me lo hicieron a mí. Por el contrario, cuando usted es egoísta, es indiferente con la necesidad, es duro, se vuelve cruel, también se lo está haciendo Cristo. Todo lo que hacemos, dice la Biblia, lo hacemos como si fuera para el Señor. Incline su cabeza, por favor, oremos en esta noche. Vayamos a Cristo, como siempre, en arrepentimiento y fe. La única forma de que nosotros podamos cambiar nuestra vida es que cuando Cristo nos habla, cuando el Señor nos habla en su palabra, yo pueda responderle a esa palabra y decirle: Señor, me doy cuenta que con esta palabra y con todas las palabras que tú me das en cada mensaje, en cada lectura, en cada devocional, yo siempre debo venir a ti en arrepentimiento y fe. Es esa la vida del cristiano. La única forma que cambiemos es cuando nos
vivimos todos los días en arrepentimiento y fe. ¿Y de qué se trata eso? De decirle, Señor, tú me has hablado en esta noche y yo te pido perdón, Señor. No soy pobrecito, no soy pobrecita. Señor, he fallado en esto. Confiésale al Señor en esta noche, porque esa es la forma de que un corazón realmente cambie, quiera cambiar. Dile, Señor, perdóname porque tengo bondad solamente con los míos. Y tú en esta noche me dices que eso también lo hacen los malos, no tiene ninguna gracia. La gracia de ser bondadoso y aplicar la benignidad es hacerlo con aquellos que no son de mi sangre. Puedo empezar a aplicarlo con los que son de la iglesia, porque son mis hermanos en la fe, con aquellos que yo no tengo lazos de sangre, pero tengo un vínculo mucho más importante, que es el vínculo espiritual. Señor, perdóname porque a veces no he sido bondadoso con la gente de la iglesia. No me he puesto en los zapatos, Señor, de aquel que está sufriendo, de aquella que está sufriendo hoy día. Perdóname, Jesús, porque he sido tan egoísta, Señor, que no he sido capaz de saber el estado de muchas de las personas en la iglesia que a lo mejor lo están pasando mal, enfermedades, situaciones, aflicciones, rupturas, problemas familiares, problemas laborales, depresiones, personas que están tomando medicamentos. Pero yo soy tan egoísta, Señor, que ni siquiera sé lo que está pasando la iglesia del Señor. Perdóname, Señor. Porque si no lo he hecho con la iglesia, menos he sido bondadoso con un enemigo, con una enemiga. Perdóname, Señor, porque tú me rescataste y mostraste tu bondad conmigo cuando yo era tu enemigo, dice la palabra. Porque no tenía a Cristo en mi vida y por tanto no estaba reconciliado con Dios. Siendo enemigo tuyo, tú me diste la bondad, Señor, de una forma abundante. Ora conmigo en esta noche, ora conmigo en tu casa, según lo que el Espíritu Santo también ponga en tu vida. Esa es la gracia de que cuando confesamos somos perdonados. Es la bendición de que en cada reunión podemos venir a su presencia en arrepentimiento y fe y saber que nos vamos de aquí perdonados. Porque ese es el verdadero evangelio también, saber que somos perdonados. Pero necesitamos confesar. Necesitamos decirle, Señor, perdóname porque vivo una vida egoísta. Trabajo para mí, para mi familia. Señor, todo el dinero es para mí, para mi familia. Todos mis talentos, mis dones son para mí, para mi familia. Señor, y no es la forma en la que quieres que yo viva, Señor. La benignidad y la bondad son fruto de tu espíritu. Y se trata de todo lo contrario, de andar preocupado de cómo satisfacer las necesidades de otros, Señor. Por eso esta palabra es tan potente para finalizar. Tú les dijiste, porque ustedes son los amados, los que van a entrar al reino. ¿Cuáles? Los que habían sido bondadosos, benignos. Y el Señor se puso en primera persona porque a mí me lo hicieron. Cuando yo estuve hambriento me dieron de comer. Cuando estuve sin ropa me vistieron. Y ellos extrañados le preguntaron, Señor, pero si nunca te vimos así. Y el Señor les dice, por cuánto lo hicieron a personas insignificantes en la vida, a mí me lo hicieron. Por eso tenemos que aprender, Señor, y enséñanos por tu Espíritu a ser benignos con todo el mundo. Señor, a trabajar la bondad primero en el corazón para que la benignidad sea una consecuencia natural de que estamos realmente orando, de que estamos teniendo intimidad contigo, que te estamos buscando, que estamos tomándole el peso a tu palabra. No nos nace ser benignos, pero gracias porque tú nos dijiste que eso lo producía el Espíritu Santo en nosotros, la bondad y la benignidad. Señor, que nunca se nos olvide lo que tú nos has hablado en esta noche. ¿Por qué debemos anhelar ser bondadosos con todo el mundo sin excepción y preocuparnos de la gente? Señor, porque la prioridad, la responsabilidad que tenemos, número uno, es reflejar el carácter de Cristo a un mundo que no te conoce. Y perdóname, Señor, porque en eso yo he fallado profundamente. Te pido perdón. Quizá como ministerio hemos fallado profundamente en eso, porque hemos sido egoístas,
te pedimos perdón como ministerio. Enséñanos a vivir hoy día preocupados de aquel que está sufriendo, de aquella que está sufriendo, sea lo que sea, una enfermedad, una necesidad económica, un problema, una situación, una depresión, un medicamento, lo que sea. A decirle, aquí estoy para ayudarte. Ven a mi casa o yo me tomo un café contigo. Necesito mostrar, Señor, que en mi corazón fluyan actos de bondad. Aún hacia compañeros de trabajo que tú a lo mejor odias. El Señor te está diciendo hoy que perdones como Él te ha perdonado. Que en el odio, en la amargura, el Señor no puede producir en ti la benignidad y la bondad. Enséñame esta semana a tener gestos de bondad con aquellos que han sido mis enemigos, Señor. Con aquellos que me han herido, con aquellos que han procurado mi mal. Porque ahí es donde yo estoy mostrando realmente que el carácter de Cristo se está forjando en mi vida. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por esta noche. Gracias porque somos perdonados y nos vamos con esa tranquilidad. Pero queremos arrepentirnos para cambiar también, no para seguir igual, sino para cambiar. Nos vamos libres en esta noche. Gracias, Señor, porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, no solo para perdonar nuestros pecados, sino, dice tu palabra, también para limpiarnos de toda maldad. Muchas gracias, Jesús, por este tiempo. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.